Hello, my name is Gina Marcela Villarcerro y el día de hoy vamos a hablar sobre los contables e incontables. Bueno, estos son sustantivos, hay sustantivos que pueden ser contables e incontables, tanto en inglés, bueno, también en español. Bueno, aquí vamos a hablar sobre los contables, que esos son aquellos que se pueden contar en unidades y que tienen singular y plural. Bueno, los singulares son los que se refieren a una sola persona o cosa. Podríamos tener como ejemplo un libro de inglés, a English book, una mesa de madera, a wooden table, un profesor de matemáticas, a maths teacher. También tenemos en plural que se refiere a más de una persona o cosa. Podríamos decir libros, mesas, profesores, carros, que sería books, tables, teachers, cars y otros. Bueno, vamos a nombrar unas reglas que son muy importantes y que siempre debemos tener en cuenta. Bueno, los sustantivos contables en singular no pueden ir nunca solos, es decir, tienen que ir precedidos por un artículo determinante, ya sea un indefinido que sería a, an, un definido que sería, por ejemplo, de, o demostrativo que podría ser this, that y otros. También por un cuantificador como son, few o a lot of. También por un numeral 2, 3, 4, 5. For example, este coordenador, this computer, muchos amigos, lot of friends, 5 idiomas, 5 language y otros. Bueno, los sustantivos contables en plural no van acompañados de un determinante cuando se refieren a personas o cosas como un grupo. Por ejemplo, las flores huelen bien, flowers smell good. O por ejemplo también, ¿tienes bufandas de lana? Do you have wool skates? Y bueno, también por último, debemos recordar la regla general para formar el plural de los nombres, que siempre debemos añadir una S. Por ejemplo, friend pasa a ser friends. También debemos tener en cuenta que las palabras que terminan en doble S, SH, S, CH y X, se les añade una ES para formar el plural, como class pasa a ser classes, o cats pasa a ser catches. También cuando la palabra termina en consonante y Y, esta se convierte en IES. En el plural, por ejemplo, lady pasa a ser ladies. O también cuando termina en estructura vocal, que es vocal, y la Y solo añadimos la S, como day pasa a ser days. Y no podemos olvidar también que algunos nombres tienen el plural irregular, que por ejemplo sería como man, que pasa a ser men, o tot, que pasa a ser chet. También tenemos los incontables, que son aquellos nombres que no pueden contarse en las unidades, que por ejemplo tendríamos dinero, por ejemplo no podríamos decir 2 dineros, 3 dineros, y por eso sería incontable. Tenemos por ejemplo sugar as sweet, que es incorrecto, y debemos decir sugar is sweet, porque es incontable. Bueno, también tenemos algunas reglas que son muy importantes en esto y también debemos tener muy en cuenta. La primera, estos no tienen forma plural, por eso como son nombres en singular, el verbo va siempre en singular. Por ejemplo, sería lot of monies, que sería incorrecto, deberíamos decir lot of money. También la segunda, no podemos decir en el artículo, no podemos agregar a o an con ellos. Por ejemplo, an advice sería incorrecto porque advice es consejo y esto es incontable. Deberíamos decir en cambio a piece of advice. Tercero, los nombres incontables en inglés se refieren a menudo a ideas abstractas como peace, death, love, fun, art, a sentimientos o cualidades como sadness, happiness, anger, pride, o actividades como work, travel, sleep, y a sustancias como breath, wind, food, water y otros. Bueno, cuarto, para convertir estas palabras en contables tenemos que utilizar expresiones como a bit of, a piece of, a item of, a slice of y otros. Como ejemplo podríamos tener I have some
equipment in my house, o I have a piece of equipment in my house. O por ejemplo también, do you have some bread? O do you want a slice of bread? Y por último, el quinto, que esos nombres incontables llevan a menudo cuantificadores como much, little y some. For example, how much coffee do you drink? Bueno, por último, estos contables e incontables todos tienen unos cuantificadores y que son los que están en esta tabla. Por ejemplo, en los incontables tenemos how much, que significa cuánto, much, que significa mucho, so much, tanto, too much, demasiado, little, poco, a little, algo de, least, menor cantidad de, the least, la menor cantidad de, a large amount of, una gran cantidad de, a great deal of, mucho. O en los contables que tenemos how many, cuántos, many, muchos, so many, tantos, too many, demasiados, few, poco, a few, algunos, fewer, menor número de fevers, el menor número, a large number of, un gran número de, o a great many, que es muchísimo. Muchas gracias por su atención, bye bye.